Como le decía recién, la idea acá un poco es ver cuál es el nuevo marco regulatorio que la Argentina ha emitido para lo que son los activos virtuales y en particular los proveedores de servicios de activos virtuales, como se lo suele llamar, ¿sí? Cuestión que estaba totalmente desregulada históricamente y que tanta discusión ha traído respecto de la ausencia de una regulación que de alguna manera marque un marco de actuación para los actores que pretenden ofrecer este tipo de servicios financieros, ¿sí? Para empezar, simplemente un repaso a lo que es el contexto internacional, ¿sí? Porque no sé si queremos ir pasando, eh, porque, a ver, la Argentina no es que regula esta cuestión a partir de la inexistencia de estándares internacionales, sino que ya hace varios años, particularmente el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual la Argentina es miembro pleno, ha emitido una serie de estándares a partir del 2019, en la cual modificó su recomendación número 15 y donde introdujo en dicho momento el concepto ya de lo que son los activos virtuales. Y en ese mismo año emitió una guía para aplicar un enfoque basado en riesgo respecto de esta cuestión, y esa guía tuvo distintas actualizaciones durante distintos años, 2020, 2020, 2021 y 2023, ¿sí? En la cual poco a poco se fue avanzando en la determinación de ciertos estándares y en particular en la determinación de una definición de lo que es un activo virtual y en la definición de lo que es un proveedor de servicios de activos virtuales, que no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones no estaban definidos legalmente en nuestro marco jurídico, y a partir de esta nueva legislación sancionada en el mes de marzo, hubo una modificación importante, ¿sí? Y luego el Gafilat, que es el Gafi pero de Latinoamérica, ya en el 2023 sacó una guía para la regulación de activos virtuales y sus proveedores, en la cual hace un comparativo del marco regulatorio en toda Latinoamérica, y la verdad que también es una guía bastante interesante. Y por último, lo cierto es que la Argentina, como creo que ustedes, muchos de ustedes sabrán, en este momento se encuentra bajo una revisión, bajo una evaluación por parte de este Grupo de Acción Financiera Internacional, bastante rígida, bastante dura, en la cual uno de los aspectos que evalúan es justamente el tratamiento legal y normativo que se le dan a este tipo de cuestiones, ¿sí? De hecho, en el mes de febrero perdón, en el mes de marzo tuvimos la visita in situ de todos los evaluadores de esta del grupo evaluador. Estuvieron más de 20 días acá y donde estuvieron con actores del sector público y del sector privado justamente para esta evaluación. La semana pasada creo que fue la reunión plenaria del GAFI, donde ya empezamos a discutir un borrador más a fondo respecto de la situación de Argentina frente a los estándares que el GAFI recomienda, y sobre todo respecto del nivel de efectividad en su aplicación. Y para el mes de octubre, en la plenaria que va a tener el GAFI, ahí vamos a tener un informe final. La cuestión de activos virtuales es una cuestión, les diría que medular para el GAFI, y sobre todo en su evaluación. Y es por eso que a partir de esto, o casualidad, en Argentina, en el momento que la misión presencial estaba aquí en Argentina, fue sancionada en el Senado la ley que introduce un marco de aplicación para estos activos, ¿sí? La 27739. Entonces, de alguna manera, este es el marco general. No me quiero detener en esto, me parece más interesante que después nos detengamos un poco más en la norma, que es lo que quizás les puede interesar un poco más a ustedes, ¿sí? Respecto al contexto nacional, ¿sí? Acá, como les decía recién, en marzo fue sancionada esta ley, la 27739, y como tema quizás muy relevante, a la cual no se le da a veces tantos comentarios, es la definición legal que incorpora esta ley respecto de lo que es un activo virtual y un proveedor de servicios de activos virtuales, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque históricamente no teníamos una definición legal. Esto excede las cuestiones de prevención de lavado de activos,
¿sí? Y si ven, en el lado izquierdo está la definición que recomienda el GAFI adoptar, y en el lado derecho está la definición que establece nuestra nueva legislación, la 27739, ¿sí? Donde habla de una representación digital de valor que se puede comercializar y o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones, ¿sí? Lo cual, esto no es un dato menor, porque una de las grandes discusiones históricas que se dieron respecto de los activos virtuales es si es un instrumento de pago o si es un producto, un producto de inversión. Acá, en nuestra legislación, da una definición dual o una definición amplia, ¿sí? Eh, pero en realidad, cuando vemos quién es el órgano de aplicación de quienes van a brindar los servicios o quienes son los proveedores de servicios activos virtuales, que va a estar en el marco de la Comisión Nacional de Valores, hay una, si se quiere, una tendencia a abordar este tema o darle un tratamiento más como un producto de inversión que como un instrumento de pago. Y la ley establece claramente, taxativamente, que de ninguna manera puede ser una moneda de curso legal, ¿sí? Cosa que en otros países sí existe. Y después da también nuestra legislación una definición respecto de lo que son los proveedores de servicios de activos virtuales, que es cualquier persona humana o jurídica que como negocio realiza una o más de las siguientes actividades y enumera las actividades de intermediación que hacen este tipo de actores que ahora, a partir de ahora, pasan a estar estrictamente regulados, básicamente desde dos ámbitos. Si vamos a la filmina siguiente, acá lo importante es, si bien esta legislación es una legislación que modifica o actualiza la legislación de fondo en materia de prevención de lavado de activos, que es la 25246, en este caso en particular legisla sobre temas que exceden a la cuestión de lavado de activos. ¿Y en qué caso? En el caso particular de los proveedores de servicios de activos virtuales. Primero porque le fija un órgano, cuál va a ser su órgano de aplicación, ¿sí? Que era una gran discusión histórica, si era el Banco Central, si debiera ser la Comisión Nacional de Valores, y acá se optó porque sea la Comisión Nacional de Valores el órgano de aplicación, el órgano de regulación primaria respecto de este tipo de actores. En ese sentido, la ley le otorga facultades muy amplias a la CNB en materia regulatoria, en materia de registración de los proveedores de servicios activos virtuales, de supervisión de sus actividades y de la aplicación de sanciones dentro del marco de las facultades de sanciones administrativas que puede aplicar a la Comisión Nacional de Valores a cualquier actor que esté regulado bajo su órbita. Es decir, esto es con independencia total respecto de lo que son los temas de prevención del lavado de activos. Es decir, vemos que a estos proveedores de servicios activos virtuales, a estos PESAB, hoy por hoy les cambia la realidad en forma trascendente, producto de que empiezan a tener un órgano de aplicación, de regulación primario, más allá de lo que son las normativas que le va a emitir la Unidad de Información Financiera. Por otro lado, como decíamos recién, la CNB tiene la facultad del registro, que ya de alguna manera ya ha avanzado sobre esto, porque ha sacado una normativa que es la 994 del 2024 y ya hay una primera ronda de registrados, que eso lo vamos a ver ahora, y la CNB también le establece la ley que deberá regular a estos actores sobre distintos temas adicionales a los que son los temas de prevención de lavado, que todavía aún no ha avanzado. Primero, respecto de la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, seguridad de la información y protección de los datos personales, seguridad y eficacia en el desarrollo de las operaciones, normas prudenciales que promuevan la estabilidad, solvencia y transparencia, prácticas de buen gobierno corporativo y aplicación del enfoque basado en riesgo y protección del ahorro público. Es decir, son temas muy medulares para, para regular y sobre todo para actores que, más allá de que muchos de estos actores de este ecosistema de PESAB pueden haber estado autorregulados o
de alguna manera pueden haberse fijado estándares propios, en general no están acostumbrados a convivir con este tipo de marcos normativos, ¿sí? Más allá que todavía la CNB no ha avanzado sobre esto, la legislación es muy clara respecto a esta cuestión. Entonces acá tenemos un primer punto central, que los PESAB empiezan a tener un órgano de regulación primaria, que es la Comisión Nacional de Valores, y que los va a tener que regular en distintas materias que son o que pueden ser de gran complejidad su, su implementación, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la inclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales, así como otros actores del ecosistema fintech, dentro de la lista de sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Información Financiera, eh, y dentro de los cuales están los PESAB, ¿sí? Respecto a la regulación de la CNB, ¿a qué se refiere con protección del ahorro público? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que aquí hay una gran discusión respecto de, a ver, no sé si ustedes recuerdan que acá hubo una posición histórica e institucional por parte del Banco Central en no permitir que los bancos, o por lo menos sus regulados, los bancos y los PCP, sean oferentes de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque, primero, principalmente, porque era un instrumento que no tenía ningún tipo de marco legal que los regulara, ¿sí? Y segundo, entre otras de las cuestiones, y esto es una gran discusión que se da a nivel internacional, es justamente respecto de la volatilidad que pueden llegar a tener estos activos, ¿sí? Y a partir de ahí es que el legislador toma como de alguna manera prerrogativa la necesidad de que la CNB fije medidas justamente para que potencialmente un inversor no sofisticado no sufra respecto de su ahorro cuando toma la decisión de invertir en este tipo de activos. Hay que ver cómo la CNB lo regula, todavía es una incógnita, es un desafío a futuro, pero el legislador de alguna manera establece la necesidad de regular respecto a esta cuestión, ¿sí? Ahora bien, cuando hablábamos de que esta misma ley actualiza la lista de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera, esta ley incorpora todo el ecosistema fintech, a lo que son los proveedores de servicios de pago y de cobros, a los que son los otros proveedores no financieros de crédito y también a los PESAB, ¿sí? En las cuales van a estar regulados no solamente por lo que es en materia de la normativa de la CNB, sino de una normativa transversal que es la que ha emitido la UIF para los PESAB, ¿sí? En ese sentido, esta legislación, si se quiere como aspectos centrales, lo que hace primero es lo que hablamos antes, es justamente una definición legal, que no es un tema menor. Tener un marco legal que defina qué es un activo virtual y un proveedor de servicios de activos virtuales es un tema muy importante. Segundo ítem de esta legislación como eje central es que los incorpora, que aparte del registro de la CNB, un PESAB, luego de ser registrado ante la CNB, va a tener que registrarse ante la UIF como sujeto obligado, ¿sí? Va a tener que desarrollar un programa integral en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De hecho, ya la UIF llamativamente, apenas salió la ley, emitió la normativa que regula los PESAB, que es la normativa UIF 49 de este año, ¿sí? Que es una normativa que les diría que es muy similar, o la exigencia que incorpora esta normativa es muy similar a la que incorpora, a la que se incorporan para muchos otros sujetos obligados, como pueden llegar a ser los bancos, ¿sí? Entonces, acá también las PESAB van a tener un desafío por delante muy importante, producto de que las exigencias que incorporan en este marco normativo son realmente muy complicadas de cumplimentar, ¿sí? Y por otro lado, quizás como aspecto importante también, es que las PESAB, aparte de estar alcanzados, ¿qué ocurre con todos los PESAB que a la fecha no se han registrado? No llegué a leer entero, ¿sí? Pero en realidad, ahora lo va a explicar Guillermo esto, cómo funciona el registro, ¿sí?
pero en realidad hubo una primera ronda de registros para aquellas entidades que estaban ya en funcionamiento o ya registrados, pero aún no han iniciado. Por esto Guillermo ahora lo va a explicar en un minuto, ¿ok? Pero acá lo importante también aclarar es que un PESAB no solamente va a estar alcanzado por la posible aplicación de una sanción por parte de la Comisión Nacional de Valores, producto del potencial incumplimiento de alguna de las normas que la CNB a futuro regule sobre todas estas materias que acabamos de ver, sino que también los PESAB van a estar alcanzados por el régimen sancionador que aplica que le otorga la facultad, la legislación a la UIF para aplicar sanciones de naturaleza administrativa que realmente son muy, pero muy complejas por el incumplimiento a la normativa que la UIF le exige, ¿sí? Estos son los aspectos, le diría que más importantes de la legislación. Acá me parece que este marco legal, y ahora yo le voy a pasar la posta a Guille, este marco legal no es solamente importante que sea considerado por los propios PESAB, que son los que van a tener que cumplimentar esta norma a futuro, sino también con quienes tengan relación con PESAB, ¿sí? O en el futuro con quienes tomen la decisión, sea un banco o una PCP, de ofrecer activos virtuales como un producto financiero. Y por otro lado, para aquellas entidades financieras que hoy ya tienen relación con PESAB, producto de que tienen que tener algún tipo de cuidado respecto del correcto cumplimiento de esta normativa por parte de estos proveedores que puedan llegar a tener relación, ¿sí? Porque los movimientos que pueden tener son importantes y a partir de ahora esta normativa tiene plena vigencia, ¿ok? ¿Se tiene conocimiento de cuántos PESAB se encuentran registrados a la fecha? Sí. Ahora Guille lo va a comentar. Hay un registro que ya tenemos, hay una cantidad explícita específica de cantidad de personas jurídicas y de personas físicas. Que eh, dicho sea de paso, llamó la atención la cantidad de PESAB registrados ante la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? A mí por lo menos me llamó mucho la atención, porque uno más o menos tenía una idea de cuántos PESAB actuaban en la Argentina, pero la verdad que la cantidad es importante, son casi 100, ¿sí? De solicitudes. Ahora Guille lo va a mencionar. Así que bueno, con esto doy un marco introductorio a, a lo que es el nuevo marco regulatorio para este tipo de actores y cómo esto debe ser tenido en cuenta por aquellos actores que tienen algún tipo de relación con estos proveedores de servicios activos virtuales a los efectos de tener los cuidados del caso, ¿sí? Así que bueno, te paso la posta, Guille. Igualmente yo sigo online para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que es el alcance de esta legislación y después Agustina va a dar en detalle lo que es el alcance de la normativa de la UIF, que es quizás el aspecto más importante. Así que bueno, muchas gracias. Después nos seguimos en contacto, ¿sí? Guille. Bueno, ahí como decía Zenón, quizás el punto de partida o el puntapié inicial para la inclusión de todos los que son los PESAF fue la ley 27739, que de alguna manera recogió el guante de lo que venía siendo el estándar internacional, que ya fijaba algunas cuestiones referidas justamente al hecho de que los PESAF empezaran a entrar en el mundo regulado. Fíjense que, por lo que contaba Zenón, no es que esto ocurra hace muchísimos años. Es bastante nuevo y el mundo todavía está pensando y viendo cómo encuadrar a estos actores muy heterogéneos, muy complejos de definir y quizás también de regular dentro del andamiaje de las regulaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quizás cuando nosotros pensamos este webinar, lo que se nos vino a la mente es que iba a haber seguramente, y lo hay, dentro del auditorio, personas que no están familiarizadas con el marco de actuación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que, como decía Zenón, ahora les cabe en su totalidad, ¿no? En el 100% de las regulaciones, partiendo desde la ley, y como va a explicar luego Agus,
en la resolución 49 de la UIF están alcanzados en un universo de cuestiones regulatorias muy amplias, complejas, que tienen diferentes elementos que lo conforman, y por eso un poco la idea era, sin entrar en el nivel de detalle, puntear cuáles eran las cuestiones, a grosso modo, que venían de la mano de la incorporación de este conjunto de actores dentro del universo de sujetos obligados. Que insisto, el mundo está justamente avanzando, y como decía Zenón, este documento de Gafilat, que recoge un poco la experiencia de Latinoamérica, muestra que el mundo está avanzando en el camino de ir regulando a estos actores, ir definiendo de qué se tratan, y a partir de ahí estableciendo cuáles son sus exigencias, sus obligaciones. Desde el punto de vista de lo que es la ley de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo cierto es que hay algunos aspectos centrales que abarcan a todos los sujetos obligados y también, por ende, a los proveedores de activos virtuales. Como bien decía Zenón, uno de ellos es el registro como sujeto obligado ante la UIF, situación que uno lo puede tomar como bastante simple y en la práctica genera o va generando determinadas situaciones particulares producto de que nuestra regulación y en nuestro esquema de registración de los que son los PESAB, alcanzamos tanto a PESAB locales, o sea, con sede en Argentina, como a PESAB extranjeros que quieran venir a operar o que de alguna manera quieran lucrar o beneficiarse de negocios dentro de Argentina o con usuarios de Argentina. Ahora después vamos a ver esas particularidades que tiene el registro local justamente en el ámbito de la CNB para entender que la registración como sujeto obligado ante la UIF ya de por sí es un primer hito a cumplimentar que tiene ciertas particularidades que no se dan quizás en otros actores. Se han mencionado los PCP. Bueno, los PCP son entidades bajo la órbita del Banco Central que se registran y tienen una sociedad en Argentina, por lo tanto, no surge la necesidad de ver cómo uno registra una entidad que no está localizada en Argentina, pero que sí hace negocios en Argentina. Entonces ahí, digamos, una primera cuestión ya a considerar desde el punto de vista de lo que es la obligación legal. El hecho de tener un oficial de cumplimiento, que es una obligación legal para todos los sujetos obligados, también es parte de la exigencia regulatoria y así como ocurre con el resto de los sujetos obligados, para los PESAP también se exige que este oficial de cumplimiento sea un director, un miembro del órgano de administración, situación que también es particular cuando esa entidad puede no estar registrada en Argentina o puede tener una representación en Argentina, pero no así una sociedad constituida localmente. En lo que hace a la obligación legal, todo lo que es el capítulo de debida diligencia y cumplimiento de un programa integral de prevención de activos le cabe en su totalidad a los PESAB. Agustina después va a contar más en detalle cómo se baja esto a la regulación específica, pero en líneas generales la ley los alcanza en todos los aspectos regulatorios que van desde la gestión del riesgo, la identificación de los clientes, los mecanismos por los cuales se realizan las tareas de cumplimiento, todo lo que es la estructura de cumplimiento, y obviamente las tareas de monitoreo. Si todo el proceso de debida diligencia está abordado en la ley y luego bajado a detalle en la resolución 49, ahí lo vamos a comentar, Augusto lo va a comentar más en detalle. Obviamente la obligación del reporte, que es una obligación que surge de la ley, que luego la UIF reglamenta, pero que tiene obviamente un anclaje legal y que es en definitiva la obligación más relevante respecto de todo el proceso de cumplimiento que tiene un sujeto obligado. Y quizás para una PESAB que no ha tenido nunca una exigencia de esta naturaleza, tener que armar un sistema para reportar una operación sospechosa donde implica la detección de esa operación, el análisis y el posterior reporte, todo dentro de un marco temporal que actualmente es bastante acotado, estamos hablando de que en la regulación actual son solo 90 días, también genera todo un desafío al momento de implementar un programa preventivo. Y lo cierto es que, como decíamos recién, todo este andamiaje de situaciones de cumplimiento obligatorio que surgen de la ley y de la reglamentación de la UIF, tiene a su vez un correlato tanto en la facultad de supervisión de la UIF, que ahora puede actuar como órgano de supervisión en materia de prevención de lavado de activos, ya sea de manera directa o ya sea a través de la CNB, que como veíamos recién, es el órgano de aplicación primaria en esta materia y por lo tanto
dentro de la propia ley se define que tiene el rol de colaborador con la UIF. Por lo tanto, una PESAP puede enfrentar una supervisión realizada por la UIF de forma directa o bien por la CNB actuando como un agente colaborador o un organismo de colaboración primaria dentro de las facultades que le da la UIF. Ahora voy a las preguntas que veo que están apareciendo, que tienen que ver un poco con este tema. Y después, por otro lado, también es cierto que dentro del andamiaje legal, así como está la posibilidad de que sean supervisados, también está la posibilidad de que sean sancionados, porque la propia ley incorpora dentro de un capítulo lo que se llama un régimen sancionador, que es aplicable a todos los sujetos obligados, entre ellos a los pesados. Entonces, lo cierto es que hoy por hoy hay una exigencia, digamos, bien amplia, que lo vemos en este punteo bastante rápido de lo que es la obligación legal, que va teniendo, obviamente, connotaciones en el armado de un sistema preventivo por parte de un PESAP que quiere instalarse en Argentina o que viene operando y se tiene que registrar, y por lo tanto, por eso nos parecía interesante repasarlo, ¿sí? Hay dos preguntas que tienen que ver, bueno, por un lado, con la registración de los PESAP. Hoy por hoy lo que es un registro, me adelanto un poco a lo que viene, pero creo que tiene que ver con esto de la registración. Hoy por hoy lo que hay es un registro en el ámbito de la CNB donde no se exige ninguna actividad excluyente ni actividad única, como puede haber en otro tipo de sujetos, donde quizás tienen que tener una actividad única, por caso el tema de las compañías de seguros que tienen su objeto único. Aquí, por lo pronto, la CNB no ha dado ninguna pista ni ha dicho nada respecto de la existencia de un objeto único que tenga que ver con la actividad de pesado, ¿sí? Por lo pronto, hasta ahora no lo ha hecho. Y después, respecto a la otra pregunta, que dice si al hacer un reporte de un activo virtual, ¿en qué moneda de origen se debe realizar? Bueno, esto va a venir de la mano, digamos, de lo que es el ejercicio del reporte de una operación sospechosa que tenga que hacer una PESAB, donde hoy por hoy el esquema de reporte es unificado. Ustedes saben que hay un esquema de reporte que está en el ámbito de la UIF, que es un formulario, donde por lo pronto la UIF, entiendo, no ha hecho modificaciones y probablemente esta duda que ustedes plantean sea motivo de que haga un cambio en el formulario, porque claramente el reporte de una PESAB probablemente sea en el activo en el cual se está transaccionando, que puede ser obviamente un activo virtual, y puede o no tener una representación o un valor, digamos, tener un valor de cotización, pero obviamente la operación se realiza en ese activo virtual. Pero bueno, esos son desafíos, así como les comentaba el tema del registro, son desafíos que la UIF va enfrentando, producto de tener un actor bastante distinto a los actores que venían manejándose en la regulación, y que probablemente van a generar otro tipo de acciones, y ahora probablemente cuando desarrollemos la norma lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, a ver, siguiendo con el esquema legal, lo cierto es que este pantallazo general tiene como un correlato o una cuestión más puntual, que es con la aprobación de esta ley 27739 que comentábamos al principio. Que lo cierto es que la ley viene a agregar algunos elementos a lo que es el esquema de cumplimiento general, pero en definitiva lo más importante a tener en cuenta es que esta ley refuerza, por un lado, algunas cuestiones de cumplimiento que ya existían, incorpora algunas cuestiones que tienen que ver con sujetos obligados que antes no estaban alcanzados, como bien mencionábamos recién, los PSP o los otros proveedores no financieros de crédito, ni los mismos PESAB, pero también hace algunas adecuaciones para alinearse a algunos estándares del GAFI, entre otras cuestiones, la incorporación de algunos tipos penales más vinculados con lo que es el financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva, y algunas cuestiones que hacen al refuerzo de nuestro sistema preventivo, como ser el registro de beneficiarios finales, que es un registro que justamente se crea en pos de dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI que buscan reforzar y conocer quiénes son las personas humanas o físicas que están detrás de las estructuras jurídicas, ¿no? Es un registro que se crea en el ámbito de la ley y que de alguna manera va a estar controlado por la AFIP como órgano de contralor de ese registro, y va a ser él quien recopile la información y dé los accesos para consumir esa información del registro. Obviamente que estas obligaciones que están emanadas dentro de la ley son aplicables también a los PESAP, son parte de la estructura legal que los PESAP van a tener y tienen actualmente,
Y así como veíamos que hay una serie de cuestiones que se van adecuando, una de las cuestiones que nos parecía interesante, por lo menos que se lleven de esa charla, es que ese ejercicio de supervisión que la UIF puede llevar adelante con la colaboración de la CNB puede o no desembocar en una sanción que obviamente tendrá previamente a eso un proceso sumarial que instruye la propia UIF, en la cual, en los casos en donde entienda que hay responsabilidad por parte del órgano de administración, o sea, del directorio y también de la persona jurídica respecto del incumplimiento, va a aplicar a ambos, tanto a directorio como a persona jurídica, un conjunto de sanciones que esta ley actualmente las hizo muchísimo más gravosas que la ley anterior. Entonces, si vemos un poco ese régimen sancionador, vamos a encontrar que el ejercicio de las sanciones que va desarrollando la UIF o que puede facultar a la UIF a aplicar a un sujeto obligado son bastante más complejas y esto también es importante para el universo de los PESAP, por lo tanto nos parecía interesante por lo menos hacer un punteo de esas sanciones que fija la ley. Ahí, Agus, si querés pasar, charlamos un poquito de esto. A ver, para que ustedes se den una idea, más que todo el universo de PESAP, digamos, que se incorporan a este marco regulatorio que es muy extenso y que ahora vamos a contar más en detalle, lo cierto es que la ley plantea, si se quiere, dos grandes grupos de situaciones en las cuales por lo menos el instructor sumariante de la UIF podría aplicar sanciones. Por un lado está la sanción histórica que venía de la ley anterior, que tiene que ver con el incumplimiento, ya sea por cuestiones formales, por cuestiones temporales o por cuestiones de omisión, del deber de informar, que es la obligación central que fija la ley en cuanto a la obligación que tiene un sujeto obligado de informar una operación sospechosa ante la UIF. Esta sanción se mantiene del marco regulatorio anterior y plantea una multa monetaria de 1 a 10 veces en el valor de los bienes u operaciones que son objetos de esta omisión de reporte o un reporte con cuestiones fuera de plazo o fuera de formas. En esto, obviamente, alguno podrá plantear, bueno, ¿cuál es el valor que se va a aplicar si la omisión puede ser de un reporte donde lo que se está interviniendo es un activo virtual que tiene una cotización volátil y que puede ocurrir en un momento o en otro? Pero lo cierto es que la sanción es aplicable a cualquier PESAP, así como es aplicable a cualquier sujeto obligado. Y después hay un segundo grupo de sanciones que tienen que ver con el incumplimiento normativo de cualquier aspecto regulatorio que no tenga una relación directa con una operación sospechosa, en la cual la sanción se ha fijado en un conjunto de módulos variables en esta ley, que van de 15 a 2.500 módulos, que para llevarlo a valores monetarios estamos hablando de entre 600.000 y 100 millones de pesos en la escala que la UIF puede manejar para aplicar una sanción por cada infracción cometida. Estas son sanciones monetarias, pero lo cierto es que esta ley incorporó a las sanciones monetarias un conjunto de sanciones más de orden cualitativo que tienen que ver tanto con la aplicación de algún llamado a atención, que en la ley se lo denomina apercibimiento, el apercibimiento público, que es cuando ya ese apercibimiento se pide que se notifique en algún portal o en algún diario de circulación nacional y en el boletín oficial, y sanciones directas, ya sea contra el oficial de cumplimiento o contra su directorio o mismo contra la propia persona jurídica. En cuyo caso la ley lo que ha planteado es que la UIF puede aplicar sanciones de manera directa para el oficial de cumplimiento, que tienen que ver con la inhabilitación de hasta 5 años para ejercer la función, o bien sanciones hacia el directorio o hacia la persona jurídica en su matrícula cuando necesite a recomendación o aprobación de un organismo que ya lo está regulando, en este caso si es un PESAP, la CNB, ahí necesitará una recomendación a ese organismo para poder sancionar o al directorio o bien a la sociedad en cuanto a su actividad para funcionar. Entonces, fíjense que de alguna manera lo que estamos viendo es que el marco sancionatorio para una entidad que se suma a este cúmulo de cuestiones regulatorias es muy significativo y las facultades que tiene la UIF de poder sancionar son muy amplias, cosa que en la legislación anterior no lo tenía, por lo cual siempre es importante entender que el nivel de contingencia que tiene una entidad
cualquier sujeto obligado, pero puntualmente una entidad, digamos, que ingresa en este mundo como una PESAB, es muy alto. O sea, el incumplimiento de alguna cuestión de esta naturaleza genera un nivel de contingencia muy elevado que muchas veces no se llega a dimensionar. Obviamente se dimensiona cuando uno tiene una sanción, pero no se llega a dimensionar cuando uno arma el sistema preventivo, no piensa muchas veces en la consecuencia al final de tener una falla significativa o una falla en el cumplimiento de algún control que pueda derivar en un sumario y potencialmente una sanción. Entonces, es importante también ver un poco cómo este andamiaje regulatorio puede decantar en una sanción potencial que la ley fija y que la ley establece. ¿Bien? Respecto de lo que es el esquema puntual que comentábamos al principio, comentó Sena al principio de registro, la realidad es que el registro de las PESAB es algo que es facultad de la CNB y la ley lo que ha hecho es poner en cabeza de la CNB la facultad y la obligación de regular todo este universo de actores nuevos, creando un registro, pero a la vez estableciendo todo un marco de actuación que todavía está por desarrollarse. El primer paso que hizo la CNB fue, a través de esta resolución 994 del 2024, crear este registro de proveedores de servicios de activos virtuales, que para aclarar un poco la cuestión hay que explicar que esto es un registro y no es una matrícula. Es decir, es un lugar donde una PESAB se va a inscribir, se lista y si cumple los mínimos elementos de registración que fija la CNB, pasa a estar dentro de un listado de sujetos inscriptos. ¿Qué connotación tiene la inscripción en el registro? Por un lado, a partir de la sanción de la ley y la creación de este registro, es necesario estar registrado para poder ejercer una actividad de proveedor de servicios activos virtuales en Argentina. Es decir, aquel que no está registrado no podría, no debería realizar actividades de activos virtuales en Argentina o para usuarios de Argentina. Eso sería como una primera reflexión que uno puede hacer. Lo segundo es que este registro es un registro que se crea tanto para residentes como para no residentes, tanto para personas jurídicas como para personas humanas, que buscan que aquellas entidades que cumplen determinadas características se registren dentro de este ámbito de la CNB. A ver, ¿qué es lo que se pretende acá? Que el alcance sea lo más amplio posible, por eso ahora vamos a repasar, a puntear cuáles son los considerandos que da la CNB para estar incorporado dentro del registro. Y por otro lado, que se alcance a determinadas entidades que realmente tengan como actividad habitual o actividad recurrente la prestación de servicios de activos virtuales. Por eso es que el propio registro genera una cláusula de exclusión monetaria con un umbral monetario que es a los fines de dejar por fuera aquellas entidades o aquellas personas que realmente no operan de manera significativa o que no tienen como actividad principal operar como proveedor de activos virtuales. Pero si vamos un poco a las consideraciones, es bastante interesante la forma en que nosotros como país definimos en el ámbito de la CNB quiénes deben registrarse dentro de este registro de proveedores de activos virtuales. Porque en definitiva muchas veces acá la cuestión, se charla a nivel internacional, es quiénes debían registrarse en cada jurisdicción, entendiendo que muchas veces la prestación de una actividad de proveedor de activos virtuales no requiere indefectiblemente estar territorialmente en esa jurisdicción. O sea, uno puede brindarla desde otra jurisdicción. Entonces, lo cierto es que acá la definición que se esgrimió desde el punto de vista de quiénes deben registrarse abarca, obviamente, aquellos que estén registrados en Argentina, que tengan una sociedad en Argentina y que operen estando territorialmente en Argentina, pero también todos aquellos que, por un lado, tengan algún dominio que sea puntual, o sea, registrado en Argentina, o bien que tengan algún acuerdo comercial, ya sea con terceros o con subsidiarias o vinculadas, que le permitan recibir fondos desde usuarios de Argentina para realizar actividades de activos virtuales, o bien que tengan un claro direccionamiento a residentes en Argentina. Esto obviamente a través, puede ser de publicidades o de publicaciones en sitios locales, donde claramente se busca atraer a público que esté localizado en Argentina, o bien, como dice el punto siguiente, que la publicidad realmente esté dirigida a residentes argentinos, porque lo que se busca es realizar operaciones con Argentina. Y el último punto quizás tiene que ver con
la formación de proveedores de activos virtuales que puedan tener múltiples localizaciones, pero que en definitiva realizan una actividad significativa en nuestra jurisdicción, que se ha puesto de alguna manera como margen que el 20% del negocio, del total de negocio, provenga de usuarios argentinos o de negocios argentinos. Es decir, si una PESAP tiene negocios en diferentes países, pero el negocio de Argentina en definitiva representa un 20% más del volumen de su negocio, relacionado con activos virtuales, debiera inscribirse también en Argentina, más allá que a lo mejor tenga su matrícula en otra jurisdicción. Entonces, de alguna manera el registro lo que busca, como les digo, es tratar de incorporar a la mayor cantidad de actores dentro de la jurisdicción, porque de alguna manera cuando uno va a la cuestión de prevención del lavado de activos, se encuentra con que en definitiva lo que dice la reglamentación de la UIF es que todos aquellos que están inscritos en este registro de la CNB se tienen que registrar ante la UIF, son sujetos obligados. O sea, el paso inicial es incorporarse en el registro de CNB, estar en las causales de incorporación, y si uno está incorporado en el registro de CNB, se tiene que registrar ante la UIF. Entonces, digamos, por eso es importante entender quiénes están alcanzados, porque en definitiva quienes están alcanzados por el registro de la CNB están alcanzados indefectiblemente por el registro en la página de la UIF, y por lo tanto son sujetos obligados, ¿sí? Ahí preguntaban anteriormente el tema de cómo estamos a nivel registro. Lo cierto es que, como comentaba Senor al principio, el registro tuvo dos fases. Una primera fase que estuvo orientada a todos aquellos PESAP que venían operando en Argentina y que con el advenimiento de la ley tenían que registrarse. Se abrió una ventana temporal para esos casos que fue de 45 días, donde se podían registrar siendo que ya operaban en Argentina. Vencido ese plazo, para que todos aquellos que quieran venir a operar a Argentina, lo cierto es que para poder operar en Argentina como proveedor de servicios de activos virtuales, con las consideraciones que yo recién comentaba, hay que inscribirse ante la CNB. Es un requisito mandatorio inscribirse ante la CNB, registrarse en este registro, porque es la forma de poder estar incorporado dentro del marco legal argentino. O sea, la PESAP que opera en Argentina, que no está inscrita en el registro de CNB, no está dentro del marco legal, por lo tanto está fuera de la ley. O sea, en eso es bastante clara la regulación. Digamos, en esto quizás para aquellos que vienen de una entidad bancaria o financiera, esto es como tener una entidad bancaria o financiera que no está inscrita, no tiene matrícula o registro en el Banco Central. Entonces, acá si bien no es una matrícula, es un registro, pero es de carácter mandatorio, no es opcional. Entonces, si uno tiene que operar con una entidad, digamos, que está alcanzada por la definición de PESAP, digo, una entidad financiera, una LIC o alguien que quiera operar, lo primero que debería chequear es que ese PESAP esté registrado ante la CNB y posteriormente que esté registrado ante la UIF, porque son requisitos mandatorios, ¿sí? No son cuestiones de carácter opcional. Y por ahí preguntaban cómo viene el registro. La verdad que el registro, desde que se abrió, tuvo una aceptación fuerte. Hoy, como decía Zenón, estamos en más de 85 solicitudes, de las cuales ya hay registradas 46 personas jurídicas y 7 personas físicas. Como les dije, el registro es tanto para personas jurídicas y físicas. Y cuando uno recorre un poco el registro, se encuentra con que hay entidades tanto locales como extranjeras. La mayoría no son extranjeras, pero sí es cierto que hay entidades extranjeras, por lo cual tanto para la CNB como para la UIF va a ser un desafío tanto el contralor de estas entidades como todos los mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento. Sí, Zenón, vos querías agregar algo. No, fíjate, Guille, en el chat, ¿no? Sí, ahí Bueno, estoy viendo. habiendo unos comentarios que puede ser interesante responder, ¿no? Sí, ahora vamos un poco a las preguntas. Entonces, de alguna manera, digo, para cerrar un poco esto, a ver, por un lado, una pregunta que hacían acá, ¿puede ocurrir que haya una PESAP que se inscriba en la CNB y de ahí tienen 30 días para inscribirse ante la UIF? Eso está dentro de los plazos de inscripción de la UIF. Técnicamente no están registrados como sujetos obligados, pero también es cierto, hay que reconocer que para la UIF es un desafío registrar a muchos de estos PESAP porque sus estructuras son diferentes, porque muchas veces
como les digo, están constituidas en el exterior, entonces no tienen las mismas formas que una entidad local. Entonces, hoy estamos en un proceso, se quiere, como de puesta en marcha de un sistema para un conjunto de entidades nuevos, en donde, en principio, la registración en CNV es el paso previo, el paso inicial, obligatorio, y el segundo paso es el registro en la UIF, en donde desde el registro en CNV al registro en UIF tienen 30 días para hacerlo. Y obviamente la UIF también tiene su plazo para aceptar la inscripción de una entidad de estas con los requerimientos adicionales que puede llegar a tener, que es parte del proceso de registración de la UIF, ¿sí? Respecto a lo que es sanciones, voy leyendo las preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿puede tener sanciones el PESAR si se inscribió luego del plazo establecido y con inicio de actividad anterior? Bueno, las sanciones van a estar, o sea, digamos, las sanciones van a estar por el lado del registro, dentro de lo que es la órbita de la CNB, como cualquier incumplimiento regulatorio del marco de actuación de la CNB. O sea, ahí está claro que la CNB establece que cualquier incumplimiento en sus normas, para cualquiera de los actores alcanzados, le caben las regulaciones generales del texto ordenado de CNB. Por lo tanto, podría llegar a tener una sanción por no inscribirse dentro del registro de CNB primero. Y obviamente, si no se inscribe dentro del registro de la UIF también tiene sus propios instrumentos y herramientas sancionatorias para poder sancionar a aquellos que no se inscriben debiendo hacerlo. Donde en general la UIF siempre ha sido bastante proclive de notificar a los actores para que se registren y transcurrido un plazo en el que no se registran, aplicar una sanción y promover una registración prácticamente de hecho, ¿sí? Entonces, digo, de alguna manera va a haber y está habiendo un proceso natural de incorporación dentro de los registros, tanto de CNB como de UIF, ¿sí? Después acá hay otra pregunta que dice, si sos una LIC, PCP, banco, etcétera, el cliente al completar la declaración jurada de sujeto obligado, se le tiene que decir si la constancia está con problemas, que debería solucionarlo con la UIF antes de aceptarlos. Bueno, acá es una particularidad respecto de cómo es el sistema de la UIF, ¿no? O sea, esto no es para los PESA únicamente, sino que es para cualquier sujeto obligado que puede llegar a tener su constancia con con algún bloqueo o alguna suspensión, producto de que no cumplió todos los pasos formales y mandatorios que la UIF definió y la UIF preventivamente bloquea ese acceso, ¿no? Pero es una cuestión que no es únicamente de los PESAP, sino que podría ser digamos, de cualquier sujeto obligado, ¿sí? Creo que no me salté ninguna pregunta, hay algún comentario acá, pero entiendo que que dice la UIF va enviando requerimientos a los PESAP en caso que la inscripción no haya finalizado. Sí, sí, sí. O sea, hay todo un proceso de la UIF que esto es para todos los sujetos alcanzados, no solamente para los PESAP, en los cuales la UIF tiene un mecanismo de registración que va cubriendo diferentes pasos y va pidiendo la ampliación o la aclaración o el complemento de alguna cuestión presentada por el sujeto obligado, a los PESAP obviamente también, para dar cumplimiento al trámite y al finalizar el trámite, digamos, dejar la constancia en firme de inscripción como sujeto obligado. Lo cierto es que la UIF también ha agregado algunos requisitos a lo largo del tiempo y actualmente la registración en la UIF tiene más requisitos que los que tenía hace 2 o 3 años atrás. Por lo tanto, se torna bastante más complejo desde el punto de vista de la información que hay que proporcionar a la UIF y muchas veces esto, digo, un actor nuevo quizá no está acostumbrado a armar determinado tipo de información, genera idas y vueltas con el regulador pidiendo aclaratorias o pidiendo información complementaria. Por ejemplo, el caso de beneficiarios finales, que la UIS lo exige para cualquier sujeto obligado que se quiera registrar. Entonces, lo cierto es que ahí aparecen algunas cuestiones que, bueno, obviamente es nuevo para un sujeto que está entrando en esta lógica. Para la UIF es algo que viene pidiéndolo y, bueno, genera algunos idas y vueltas y un poco por eso quizás vienen estas cuestiones que ustedes plantean, ¿sí? Agus, ¿querés pasar? Bueno, si hay algún tema más de esto, lo vemos, pero le paso la palabra a Agus para que siga con la sesión 49 y ver un poco el tema puntual, ¿sí? Ahí la puedo volver a ver. Hay una pregunta, perdón, en el chat, Guille. A ver.
Sí, acá llegó. ¿Cuál es el alcance de la ley respecto de los traders o intermediarios de activos virtuales? Bueno, a ver, lo que es trader e intermediario de activos virtuales está alcanzado por la ley, está alcanzado en principio por el registro, porque el registro hace referencia a cualquier persona que realiza cualquier proceso de intermediación entre fiat, cripto o cripto y cripto, o sea, cualquier intermediario, ya sea operando con el mundo fiat o directamente en el mundo cripto, está alcanzado. Por eso también que se alcanza a aquellas personas humanas que quieran hacer trade o intermediación. Obviamente que ahí hay un universo bastante más complejo de detección. Va a depender más muchas veces de las instancias donde estos traders o intermediarios operan. Por caso, los bancos, donde quizás quieran operar, y el propio banco te diga, mira, vos sos un trader de cripto, estás alcanzado por las definiciones de una APESAB, tenés que registrar ante la CNB y luego ante la UIF, ¿no? O sea, ahí va a ser un poco el alcance, está dado, está dentro del alcance de la definición, pero obviamente va a depender digamos, va a depender de alguna manera de que ese actor se registre o bien de que el conjunto de actores con el que interactúa le diga que está alcanzado y por lo tanto se tiene que registrar, ¿sí? Eso es un poco la cuestión, digamos, de estos traders intermediarios, que en muchos casos para aquellos que vienen de la industria financiera bancaria los tienen identificados, ¿no? Y saben quiénes son y probablemente me parece que esto va a ocurrir como ocurrió en algún momento con otros actores que va a haber un efecto de cascada, de derrame, en el cual el propio sistema los va a ir llevando a que para poder operar se tengan que registrar. Digamos, en definitiva, acá la responsabilidad de este actor que debía estar inscripto, si no está inscripto, se termina trasladando a aquel que está inscripto. Entonces, digamos, por un tema de balance, todos van a estar dentro de este escenario. Lo que dice los está aceptado, sí, hay un conjunto de excepciones para aquellos que operan por debajo de determinado valor, eso es aplicable a todos los actores. Y ese sería el único caso donde algún trader o intermediario, o mismo una sociedad que opera en cripto, podría estar exceptuado si opera por debajo de ese valor, entendiendo que ese valor tiene un corte anual. Esa es la excepción que se dan en nuestro marco regulatorio respecto de aquellos que no deberían registrarse ante la CNB y por ende tampoco deberían registrarse ante la UIF. Es la excepción que fija nuestro marco de actuación, que probablemente no sea para el común denominador, ¿no? Sea para un conjunto bastante acotado, puede ocurrir, digamos, de trader, que también tiene la lógica de que, digamos, quizás un actor que opera en valores bastante acotados, o por lo menos para este mundo, uno no le va a exigir un conjunto de acciones que ahora va a explicar algo que son muy, muy complejas y de mucha relevancia, porque no tiene sentido y quizás no aporta a la mirada sistémica que tiene la UIF respecto de mantener un sistema preventivo fuerte, ¿no? Y acorde, ¿sí? Digamos, ¿cómo comprobamos que está por debajo de ese límite? La realidad es que eso no lo vas a poder comprobar, más que todo va a ser una cuestión del propio sujeto, salvo que pase el 100% de las operaciones a través de tu entidad, o si sos una entidad bancaria, porque si tiene, digamos, obviamente identificado la operatividad, no lo vas a poder chequear. Digamos. Obviamente la recomendación será que si vos ves que es trader y hace intermediación y está haciendo trading y vos querés asegurarte, le podés pedir que manifieste que no cumple con las obligaciones para el registro, entre ellas que no supera ese umbral. Entonces, de alguna manera será declarativo, pero me parece que hoy por hoy no hay forma como sujeto alcanzado de verificarlo. Sí, quizás puede haber forma para el regulador, si tiene una información consolidada, poder chequear esto, ¿no? O sea, imagínense que esto es un paso que se va ganando y creo que el regulador también va ganando de a poco confianza y entendimiento y probablemente en algún momento hasta genere algún elemento para poder ir rechequeando estas cuestiones que estamos charlando. Bueno, creo que me parece que abordé todas las preguntas, ¿no? No sé si quedó alguna que hayas visto por ahí. Creo que sí. Bueno, le paso Sería bueno que arranque Agus, le paso la posta a Agus. Vamos a las cuestiones más finas de la resolución, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a volver a proyectar.
Como les comentaba Zenón y Guillermo, la idea es ahora conocer un poco más en detalle los lineamientos particulares de lo que implica, ¿sí? Establecer un sistema de prevención en un proveedor de servicios de activos virtuales, cuáles son sus obligaciones. Vamos a considerar dentro del auditorio que puede haber, y hay de hecho participantes que no tienen conocimiento previo de algunos de los elementos del sistema de prevención, así que vamos a hablar en líneas generales de cada uno de los pilares que compone la resolución 49 emitida este año por la UIF y que establece las obligaciones específicamente que tiene que desarrollar un proveedor de servicios de activos virtuales como sujeto obligado una vez registrado, ¿sí? Ante el regulador y una vez designada, ¿sí? Designado el oficial de cumplimiento como principal responsable de ese sistema de prevención, además del directorio o máxima autoridad de la entidad. ¿Cuál es la particularidad de la resolución 49 emitida por la UIF? Que forma parte de lo que se conoce como la segunda generación de normas con enfoque basado en riesgo, es decir, normas que tienen en su esencia, ¿sí?, la contemplación de la aplicación de lo que es la identificación, administración y mitigación de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y es por eso que tiene un esquema de 4 pilares. ¿Sí? Este esquema de 4 pilares no solamente está abocado a lo que son los proveedores de servicios de activos virtuales, sino que también estos 4 pilares alcanzan al resto de los sujetos obligados con un enfoque basado en riesgo. ¿Cuáles son las diferencias o las particularidades? Es lo que vamos a tratar de discernir en este momento de cuáles son las obligaciones específicas que tiene que cumplir el oficial de cumplimiento al momento de desarrollar un programa de prevención en un proveedor de servicios de activos virtuales. ¿Cuál es la composición de estos 4 pilares? El primer pilar se caracteriza por lo que esencialmente es la gestión de riesgos, es decir, determinar la metodología para perfilar el nivel de riesgo al cual está expuesto la entidad como proveedor de servicios de activos virtuales, designar o desarrollar la implementación de mecanismos de asignación de riesgos para su propia cartera de clientes, ¿sí? Y determinar el margen de tolerancia a dicho riesgo que tiene la entidad, no solamente como entidad, sino también en virtud de 4 factores mínimos que son su cartera de clientes, los productos y los servicios que brindan, los canales de distribuciones por los cuales van a brindar esos servicios y las zonas geográficas donde van a operar. Además de esto, del pilar de gestión de riesgos, existen 3 pilares más. El segundo pilar tiene que ver con el desarrollo y la estructuración, sí, del esquema de control dentro de un proveedor de servicios de activos virtuales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el proveedor de servicios de activos virtuales pertenece a una de las vertientes de los ecosistemas fintech, donde el diagrama de control tiene diferencias o particularidades diferentes a lo que son las entidades tradicionales del sistema financiero. Por ende, la UIF lo que pide es que los determinados organismos de control dentro, ¿sí?, de lo que es el proveedor de servicios de activos virtuales contemplen mecanismos de control y responsabilidades y funciones en el sistema de prevención, empezando con el oficial de cumplimiento y la máxima autoridad de la entidad y después desarrollando una serie de áreas que ejerzan supervisión y control sobre los procesos y políticas que van a implementar dentro del sistema de prevención. No solamente el área que apoye al oficial de cumplimiento, sino también áreas como auditoría interna, recursos humanos, todas las áreas comerciales o de contacto con el cliente, que es más que nada que el control sea transversal dentro de la entidad a los efectos de garantizar la efectividad del sistema de prevención. Pero el pilar de cumplimiento no solamente establece cuáles son los pilares de control dentro de lo que es una entidad que es proveedor de servicios de activos virtuales, sino que también solicita, ¿sí?, al sujeto obligado que formalice las políticas y procedimientos que tienen que supervisar esa estructura de control, que garantice la formación y la capacitación en materia de prevención de todas las áreas de la entidad en virtud de las funciones y responsabilidades que esa área tiene, ¿sí?, o que ese personal desarrolla dentro de la entidad. Y además fija algo que es clave, ¿sí?, no solamente para el regulador, sino también para el regulado, que es cómo evaluar la efectividad y la calidad del sistema de prevención que ha desarrollado. Y para eso establece 2 aspectos o 2 pilares de la evaluación. Uno, una evaluación interna, es decir, a través del desarrollo de la revisión que debe efectuar una auditoría interna. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces, cuando hablamos
de las entidades que pertenecen a los ecosistemas o vertientes del ecosistema fintech, regulatoriamente, ¿sí? No están obligados a tener un esquema formal y desarrollado de revisión interna. La UIF lo solicita y seguramente dentro del desarrollo, como comentaba Zenón y Guillermo, dentro del desarrollo de las facultades de la CNB también sea un requisito solicitar, pero actualmente la UIF lo solicita, que tengan una revisión de auditoría interna del ciclo de PLD, ¿sí? Es decir, que anualmente, ¿sí?, todo el sistema de prevención sea revisado, todos los controles sean supervisados y sea verificada la efectividad y el cumplimiento de las obligaciones que contempla la resolución 49. Y el segundo aspecto a considerar dentro de lo que es la evaluación del sistema de prevención tiene que ver con que están alcanzados frente a la obligación de presentar un informe del revisor externo independiente. La figura del revisor externo independiente surgió a partir del 2017 y es un auxiliar dentro de lo que es el sistema de prevención del regulador a efectos de verificar calidad y efectividad de los sistemas de prevención de los sujetos obligados. Esto tiene una particularidad, y lo vamos a ver, que es que el propio proveedor de servicios de activos virtuales es quien selecciona al revisor y lo pone en consideración de la UIF, y este proceso de revisión, que también debe ser anual para los proveedores de servicios de activos virtuales, va a verificar cada uno de estos 4 pilares implementados en virtud de la actividad económica que desarrolla el sujeto obligado. Y va a informar, ¿sí?, de los resultados obtenidos no solamente a la propia entidad, sino que también al regulador, es decir, a la unidad de información financiera y al regulador natural de la actividad, que en este caso es la CNB. ¿Cuándo debe presentar el proveedor de servicios de activos virtuales el primer informe del revisor externo independiente? En el 2025 sobre el periodo 2024, ¿sí? El tercer pilar, ¿sí?, de la estructura de la regulación tiene que ver con lo que comentaba Guillermo, que está contemplado en la ley 25.246, que son los elementos que hacen, ¿sí?, al conocimiento del cliente, lo que se conoce como procedimientos de debida diligencia. Identifico al cliente, conozco al cliente durante la relación comercial y cuando vinculo a ese cliente, ¿sí?, a la entidad. Este pilar tiene varias características que van no solamente del pedido de los datos identificatorios del cliente, sino también al mecanismo de asignación del nivel de riesgo que ese cliente representa para la entidad, al tratamiento, sí, de lo que es la identificación y conocimiento, si tengo dentro de mi cartera de cliente a una persona expuesta políticamente, a la identificación y tratamiento de los beneficiarios de personas jurídicas, ¿sí? Es decir, que no solamente cuando hablamos del desarrollo, y lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora, del pilar de debida diligencia, hablamos de los lineamientos que estén contemplados en la resolución 49, sino que hay resoluciones que son transversales, ¿sí?, en la UIF, que tienen que ver con lineamientos complementarios al pilar de debida diligencia, como lo que es la resolución 112 del 2021 respecto de las obligaciones sobre la identificación y tratamiento de los beneficiarios finales, como lo es la resolución WIF 35 del 2023, que habla cómo tratar a las personas expuestas políticamente, ¿sí? Qué tratamiento, no solamente al momento de identificarlo, sino durante toda la relación comercial se debe dar frente a una persona expuesta políticamente, ¿sí? Y después, todo el proceso que hace a la debida diligencia continuada también es parte de lo que es el tercer pilar. Es decir, no solamente lo conozco cuando inicia la relación comercial, sino que también tengo que garantizar el conocimiento periódico, ¿sí? Le pido que el que tenga el micrófono abierto, por favor, se lo puede silenciar. Muchísimas gracias. No solamente tengo que conocer al cliente cuando inicia la relación comercial, sino también tengo que garantizar su conocimiento de forma periódica. Si alguien puede revisar que tenga el micrófono abierto y lo puede apagar, se lo agradezco. Y el cuarto pilar tiene que ver con la trazabilidad de las operaciones y la supervisión de las operaciones que efectúa el cliente. Y ahora vamos a ver que tiene ciertas particularidades que diferencian a este sujeto obligado de otros sujetos obligados al momento de identificar la inusualidad de la operación y si esa inusualidad es factible o no factible de la obligación de reporte.
¿Por qué? Porque lo que la norma pide en el cuarto pilar, en primer lugar, es determinar cuál es el perfil transaccional, es decir, cuál es la conducta operacional habitual del cliente para mi entidad en virtud de la actividad económica que desarrollo. En segundo lugar, solicita dentro de lo que es las obligaciones que contemplan el cuarto pilar, desarrollar ¿sí? una serie de pautas variables que hagan ¿sí? a determinar de esa conducta habitualidad qué es una inusualidad en la operatoria del cliente. Es decir, desarrollar lo que se conoce como un set de alertas automatizado que me permita a mí generar en un determinado periodo de tiempo alertas sobre conductas que se desvían ¿sí? de la habitualidad de la trazabilidad del cliente en mi entidad y en virtud no solamente de la actividad que desarrollo, sino también de los servicios que ofrezco como proveedor de servicios de activos virtuales. Y en virtud de ese análisis ¿sí? de las inusualidades generadas, sale la obligación, o por lo menos está implícita la obligación de reporte, si la inusualidad generada, una vez analizada, no es factible dentro del marco de razonabilidad, ser justificada, ¿sí? Esto es la estructura de la regulación o de resolución 49 de la UIF. 4 pilares, cada uno de esos 4 pilares contemplan ciertas obligaciones y lineamientos a ser implementados por el sujeto obligado al momento de desarrollar su sistema de prevención. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno de esos pilares? Como dijimos, el primer pilar o el pilar de gestión de riesgos. Agus, perdóname. ¿Por qué no te fijas un poco en el chat algunos comentarios y preguntas que hay como para ir Ahí lo contestando? vemos. Ahí las vemos. Voy a dejar de compartir un minutito, así las vemos dos. Sí, para ser revisor externo independiente, el proceso está compuesto de 2 etapas. Una, existe una resolución que establece cuáles son los lineamientos para ser un revisor externo independiente, ¿sí? Que es la resolución 67 del 2017 de la UIF. Hay una serie de requisitos que van no solamente desde el aspecto académico, sino también de la expertise y los años que tiene ¿sí? El profesional en el desarrollo de la supervisión, revisión en materia de prevención, sino que cuando hablamos de estas 2 etapas que componen la selección de un revisor, en primer lugar, el sujeto obligado, es decir, el proveedor de servicios de activos virtuales, debe seleccionar un revisor. ¿Cómo hace esa selección? En virtud de los requisitos establecidos en la resolución UIF 67 del 2017. Una vez seleccionado el revisor, lo propone, es decir, notifica a la UIF de la selección que ha efectuado. Y la UIF tiene la facultad de revisar toda la documentación provista por el sujeto obligado que el revisor ha proporcionado, ¿sí? Y una vez revisado, aceptar la propuesta del sujeto obligado o denegar la aprobación de ese revisor para el sujeto obligado que lo ha seleccionado, ¿sí? Entonces, la selección tiene 2 etapas. Una, la elección del sujeto obligado, la propuesta de ese sujeto obligado remitida al regulador, y finalmente el regulador es quien aprueba la selección o no para seguir adelante con el proceso de revisión, ¿sí? Por supuesto que para que el revisor seleccionado pueda llevar adelante el proceso tiene que ser aprobado por la UIF, ¿sí? Es decir, la propuesta de la selección del sujeto obligado, una vez remitida a la UIF, tiene que ser aprobada y recién ahí el revisor puede llevar adelante la revisión externa independiente, en este caso de los proveedores de servicios de activos virtuales, pero este proceso es igual para todos los sujetos obligados, ¿sí? Cuando las estructuras son chicas, ¿sí? La conformación de lo que vendría a ser los organismos de control, ¿sí? Siempre, y no solamente esto va a ser verificado por el regulador, siempre va a estar ligada, ¿sí? A la magnitud, las características de ese propio sujeto obligado, ¿sí? Hay entidades que por su tamaño, por la actividad que desarrollan, por el volumen que contienen, ¿sí? Tienen una estructura de control que va desde directorio, oficial de cumplimiento, comité, área de prevención, más áreas que atraviesan las obligaciones en materia de prevención. Y otras que son más pequeñas, que se adaptan a esa estructura de control
en virtud de los recursos que tienen. Lo importante es que existe una máxima autoridad que asuma las responsabilidades, ¿sí?, establecidas en la resolución 49, que ahora vamos a ver, que tienen en materia de prevención, que esté designado un oficial de cumplimiento, ¿sí? Si el oficial de cumplimiento va a tener un comité que lo asista o un área de prevención que lo apoye en la ejecución diaria y cotidiana de sus tareas, dependerá de las características del proveedor de servicios de activos virtuales. No obstante, si el área de auditoría interna o la obligación de someterse a una auditoría interna, eso no se efectúa por más que la estructura sea chica, ¿sí? Ahora, el resto de las áreas que tengan una implicancia en materia de prevención dependerán, ¿sí?, de las características, tamaño o volumen que maneje ese proveedor de servicios de activos virtuales. ¿Qué requisitos debe cumplir para estar registrado ante la UIF? Como les comentaba Guillermo, el proceso de registración comienza en primer lugar a través del aplicativo que tiene la UIF, que es el CRO, y previo, ¿sí?, a comenzar ese proceso, es importante que ustedes tengan conocimiento, hay una regulación específica de registración, no solamente para dar alta, sino también para darse de baja como sujeto obligado. En esa resolución, que si yo no me equivoco es la 54 emitida este año, porque fue actualizada este año a partir de la modificación de la ley de lavado, ustedes tienen no solamente los requisitos que hacen a la documentación e información que tienen que proporcionar al organismo de Contralor, sino que asimismo les establece cómo moverse dentro del aplicativo, ¿sí?, a través de los diferentes instructivos que ustedes pueden encontrar en la página de la UIF. Lo más importante es que previo a la registración ustedes internamente, o mejor dicho, el proveedor de servicios de activos virtuales internamente tiene que tener ya designado al oficial de cumplimiento titular y suplente, ¿sí? Más que nada porque esto lleva a un procedimiento interno que puede demorar, entonces esa designación ya tiene que estar efectuada antes de iniciar el proceso de registración. La documentación e información a proporcionar la van a encontrar en la resolución 54, así como el proceso de registración que deben seguir. El instructivo de cómo manejarse dentro de lo que es el aplicativo de la UIF, que es el SRO, lo pueden adquirir también o descargar a través de la página web. Ahora vamos a ver más adelante qué parámetros considerar al momento del perfilado del cliente, ¿sí? Lo mismo con respecto a qué consideraciones tiene que tener no solamente los proveedores de servicios de activos virtuales, sino también otras entidades al momento de tener como cliente a un proveedor de servicios de activos virtuales, que creo que son las preguntas que ahí quedaban sin respuesta. Esto lo vamos a ver ahora mientras avanzamos en la presentación. Vuelvo a presentar. Y seguramente hay muchas dudas que cuando uno va avanzando en la presentación se van soslayando, ¿sí? Así que yo te diría que a medida que pases, Agus, si alguien quiere hacer preguntas, que le hagas y al final de todo resumimos las preguntas, ¿sí? Exactamente. El primer pilar, como les comentaba, tiene que ver con la identificación y mitigación del riesgo. El enfoque basado en riesgo, que está contemplado en la primera recomendación del GAFI, contempla 3 niveles, sí, de implementación. El segundo tiene que ver con determinar un perfil a nivel institucional. ¿Qué implica esto? Implica desarrollar un perfil de riesgo como entidad sujeto obligado. Para hacer esto necesitan los proveedores de servicios de activos virtuales diseñar, implementar y desarrollar una metodología de autoevaluación, que es una de las obligaciones contempladas en la resolución 49. ¿Qué implica esto? Implica identificar, ¿sí?, los riesgos a los que está expuesta la entidad en virtud de 4 factores mínimos. Clientes, es decir, su cartera de clientes, el tipo de cliente que poseen, las características de esa cartera. El segundo factor es productos y servicios, es decir, los servicios, ¿sí?, que brindan, ¿sí?, dentro de lo que es el sistema financiero y como parte de una de las verticales del ecosistema fintech. Zona geográfica donde lo van a comercializar o donde van a operar sus clientes. Esto es importante porque el registro no solamente lo componen entidades a nivel nacional, sino también entidades que son internacionales. Entonces es importante al momento de desarrollar el perfil de riesgo considerar a la zona geográfica integralmente, sí, para determinar el nivel de riesgo al cual está expuesto el proveedor de servicios de activos virtuales. Y por último, los canales de distribución, es decir, ¿cuál va a ser el canal por el cual el cliente se vincule? ¿Cuál es el canal por el cual el cliente opere? En este tipo de entidades,
mayormente son canales digitales, ¿sí? Pero también es algo a considerar al momento de desarrollar el perfil de riesgo. ¿Son estos los únicos 4 factores que yo tengo que desarrollar o considerar al momento de establecer mi perfil de riesgo? No. Adicionalmente a esto, se recomienda, y la UIS lo recomienda, que se consideren factores que tengan que ver también con la estructura de control, es decir, con las responsabilidades y funciones que cumple cada área en materia de prevención y que hacen al propio proceso o programa de prevención desarrollado por la entidad, como puede ser, por ejemplo, un factor a ser considerado la capacitación, los procesos de debida diligencia, el tipo de sistema de monitoreo que tengo, a ser incorporado al momento de desarrollar el perfil de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que el sujeto obligado determine el riesgo inherente que estos factores representan, ¿sí? La efectividad del control para mitigar esos riesgos y establecer, perdón, cuáles son los riesgos residuales una vez determinada la efectividad de los controles que yo he desarrollado para mitigar cada uno de estos factores de riesgo que he evaluado. Esta metodología, ¿sí? Una vez desarrollada, que deberá ser desarrollada de forma anual, ¿sí? El primer ejercicio también es a ser presentado en el 2025 sobre el ejercicio 2024 para los proveedores de servicios de activos virtuales. Lo más importante es que una vez desarrollado este ejercicio, los resultados sean contemplados en lo que se conoce como el informe técnico de autoevaluación. Es decir, este informe técnico tiene que tener en consideración cada uno de los resultados obtenidos de la evaluación realizada, pero también el informe técnico tiene que contemplar la propia metodología, así como las políticas de mitigación sobre aquellos riesgos residuales que se consideran con controles débiles o a ser fortalecidos en periodos posteriores. ¿Por qué es tan importante que el informe técnico contemple no solamente los resultados, sino también la metodología y cualquier acción mitigante? Porque este informe técnico es el que se debe remitir a la Unidad de Información Financiera y al organismo regulador de la actividad natural, que es la CNB, cada 30 de abril a partir del ejercicio 2025. ¿Sí? Es un ejercicio que tendrán que hacer de forma anual, ¿sí? Y remitir al regulador. ¿Por qué es tan esencial? Porque es uno de los insumos que tendrá el regulador, Unidad de Información Financiera y CNB, a los efectos después de determinar el programa de supervisión. Ustedes están alcanzados, los proveedores de servicios de activos virtuales están alcanzados o son objeto de supervisión por el regulador en materia de prevención. Y uno de los insumos para determinar el cronograma de supervisión tiene que ver con esto, con el perfil de riesgo, el informe técnico de autoevaluación que las entidades remiten anualmente al organismo de Contralor. A partir de los resultados obtenidos surge otro de los elementos claves de la gestión de los riesgos, que es la declaración de tolerancia, es decir, el margen de tolerancia que tiene la entidad frente al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se recomienda que esta declaración, ¿sí? Además de cumplir con los requisitos que pide la resolución 49, surja, ¿sí? De los resultados obtenidos de la autoevaluación de riesgo, en virtud de la efectividad de los controles, en virtud de la calificación de los riesgos residuales y los riesgos inherentes a los que está expuesta la entidad, dados por los 4 factores mínimos de la norma, más los factores adicionales que la entidad considere necesarios incluir dentro de su metodología, van a dar, ¿sí?, la tolerancia al riesgo que tiene la entidad en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos elementos tienen que ser desarrollados por el oficial de cumplimientos y aprobados por la máxima autoridad de la entidad antes de ser remitidos al regulador. Esto es lo que hace, o el elemento principal de lo que se considera el primer pilar, que es el de gestión de riesgos en materia de lavado. El segundo pilar, como hablábamos antes, tiene que ver con la estructura de control. Es decir, parte de la designación del oficial de cumplimiento, ¿sí?, así como las responsabilidades y funciones que tiene la máxima autoridad o directorio de la entidad. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Desde la aprobación de las políticas y procedimientos propuestas por el oficial de cumplimiento hasta la toma de conocimiento y aprobación de los elementos esenciales del programa, como son el perfil de riesgo de la entidad o autoevaluación de riesgo, ¿sí?, el mecanismo de segmentación de riesgo para la cartera de clientes, la aceptación, toma de conocimiento y aprobación de todo lo que son los lineamientos que hacen al sistema de monitoreo, ¿sí?, así también como la toma de conocimiento de los resultados de la auditoría interna a la cual se tiene que someter el sujeto obligado o
los resultados de la revisión externa independiente a la cual también se tiene que someter de forma periódica el sujeto obligado. Asimismo, el directorio de máxima autoridad tiene también la responsabilidad de tomar conocimiento de cualquier proceso de supervisión, así como los resultados obtenidos de ese proceso de supervisión por parte de un organismo de contralor. Estas son algunas de las responsabilidades que tiene el directorio o máxima autoridad. Y parte de esas responsabilidades están compartidas o inician a partir de una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Es decir, es el oficial de cumplimiento quien tiene la responsabilidad de diseñar las políticas y procedimientos y controles a ser implementados dentro del sistema de prevención, quien tiene la obligación de formalizar dichos procedimientos y políticas, quien tiene la obligación de llevar adelante todo lo que es el proceso de autoevaluación de riesgos, quien determinará cuál es el mecanismo de segmentación de riesgos para la cartera de clientes, quien diseñará e implementará los mejores lineamientos para lo que es el sistema de monitoreo, ¿sí? Quien asistirá y llevará adelante todo lo que es, de ser necesario, los requerimientos, no solamente de los organismos de contralor, sino también del revisor externo independiente y de auditoría interna, quien diseñará junto a las áreas de recursos humanos lo que es el programa de capacitación. Es el oficial de cumplimiento, en definitiva, quien es responsable de todo el programa de prevención y la ejecución del mismo dentro de lo que es el sujeto obligado. Como parte de lo que es el pilar de cumplimiento, también es importante tener conocimiento de lo que son las obligaciones en materia de ética, sí, y transparencia. Esto es algo que se incorporó a partir del 2017 en las resoluciones de la UIF, sí, y que también forma parte de la resolución 49. No solamente está la obligación de establecer pautas por incumplimientos en materia de prevención por parte del personal, sino que también se exige que dentro de lo que es el código de conducta o las reglas de integridad de la entidad se contemplen los lineamientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además de eso, hay lineamientos que permiten el intercambio de información con otros sujetos obligados si pertenecen al mismo grupo económico, o la delegación de parte de las obligaciones en materia de debida diligencia a través de acuerdos de dependencia de terceros, a los cuales pueden hacer uso el sujeto obligado y que son particularidades o recursos que no solamente alcanzan a los proveedores de servicios de activos virtuales, sino que también están contemplados en las resoluciones que hacen a otros sectores, ¿sí?, del universo de sujetos obligados. Dentro de este pilar, recuerden, está la obligación de la evaluación del sistema de prevención, dada por auditoría interna y dada por el revisor externo independiente, que debe ser anual, ¿sí?, y que comienza a partir del periodo 2025 sobre el periodo 2024. ¿Cuáles son las reglas o obligaciones en el pilar 3 sobre lo que es la debida diligencia? En primer lugar, lo que hace a las reglas de identificación, verificación y conocimiento del cliente, más allá de los datos y documentación e información que pide la norma que se tenga sobre el cliente, hay algo importante a considerar, que es la identificación no presencial. ¿Qué es lo que pide la norma sobre la identificación no presencial? Que cualquier mecanismo que se utilice sea a través de técnicas biométricas rigurosas, almacenables, auditables y no manipulables, ¿sí? ¿Por qué es tan importante tener en consideración lo que es la identificación, verificación y aceptación no presencial de cliente? Porque este es un procedimiento, un control que deberá ser no solamente verificado por auditoría interna, sino que también es un control sobre el cual específicamente el revisor externo independiente deberá pedirse al momento de efectuar su informe anual, ¿sí? Además de esto, la norma, que es algo que se incorporó a partir de la segunda generación con enfoque basado en riesgo en cuanto a regulación, solicita una serie de requisitos sobre lo que se considera un boarding digital que deberá tener en consideración el proveedor de servicios de activos virtuales al momento de desarrollar su proceso de vinculación con los clientes si este es no presencial, ¿sí? El tercer requisito importante en lo que es la debida diligencia tiene que ver con el mecanismo de segmentación de riesgo de los clientes, es decir, lo que se conoce como matriz de riesgo cliente. ¿Qué es importante a considerar cuando se desarrolla un mecanismo de segmentación? Que este sea automático, ¿sí? Que al momento de diseñar se seleccionen factores que tengan que ver con el tipo de cartera de cliente que tiene el sujeto obligado, con las particularidades de la trazabilidad de ese cliente, porque para que una matriz
sea lo más eficiente posible, no solamente tiene que tener factores cualitativos, sino también factores cuantitativos que hacen a la trazabilidad o a la conducta operacional del cliente. Entonces, como parte de esos factores, no solamente tenemos que tener en consideración el tipo de cliente, sino también los servicios que esos clientes pueden adquirir, los canales por los cuales esos clientes pueden operar, la trazabilidad que esos clientes pueden llegar a tener, el volumen operacional que pueden llegar a adquirir a lo largo de la relación comercial, y también en este tipo de entidades, el tipo de fondeo, ¿sí? Que la entidad puede permitir al momento de las operaciones o servicios que brinda al cliente. Estos son algunos de los factores que deberán ser considerados al momento de desarrollar lo que se conoce como matriz riesgo cliente, siguiendo las pautas, por supuesto, que están establecidas en la resolución 49. Lo importante es que la cartera de clientes tenga un nivel de riesgo al inicio durante la relación comercial que esté segmentado en bajo, medio y alto en virtud de lo que ese cliente significa para la entidad y la exposición al riesgo que ese cliente representa. En virtud de ese nivel de riesgo se deberán aplicar los procesos de debida diligencia, es decir, ¿qué le pido? ¿Cuándo se lo pido? Tanto en documentación como información, depende del nivel de riesgo asignado. Y a partir de ahí se desarrolla el proceso de debida diligencia simplificada, medio reforzada, que está vinculado directamente al nivel de riesgo asignado al cliente. Además, dentro de este pilar hay reglas específicas que, como dijimos, tienen que ver con el tratamiento de personas expuestas políticamente o la identificación de los beneficiarios finales de personas jurídicas, ¿sí? Estas reglas aplicadas durante la vinculación del cliente deberán ser reiteradas, verificadas de forma periódica durante toda la relación comercial, porque eso hace a la debida diligencia continuada. Y esta debida diligencia continuada también deberá ser aplicada en virtud del nivel de riesgo del cliente. Y algo a tener en cuenta, sí, es también la relación con clientes que sean sujetos obligados, es decir, que estén alcanzados, sí, por las reglas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque esto puede desencadenar, sí, en lo que se conoce como la política de debida diligencia del cliente de mi cliente, ya sea que el proveedor de servicios de activos virtuales lo tenga como cliente, o ya sea en el caso de que el proveedor de servicios de activos virtuales sea cliente de otro sujeto obligado, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta porque también hace a la vinculación de este tipo de entidades con el resto del sistema financiero, y es uno de los principios que resurgió desde hace algunos años, particularmente de los últimos años, y sobre el cual el regulador hace mucho hincapié, ¿sí? El principio de la debida diligencia del cliente de mi cliente, que tiene su base o su fundamento, ¿sí?, en los lineamientos de clientes sujetos obligados. Y el último pilar hace a lo que es el perfilamiento transaccional de los clientes dentro de lo que es un proveedor de servicios de activos virtuales. La norma no establece un mecanismo específico para determinar el perfil transaccional de un cliente, sino que lo que hace la regulación es establecer o contemplar aquellos lineamientos a considerar al momento de determinar la conducta operacional o trazabilidad del cliente. Y como para el resto de los sujetos obligados, tiene que ver no solamente con el conocimiento que se tenga de ese cliente, no solamente tiene que ver con la documentación patrimonial, económica, impositiva, financiera que se tenga de ese cliente, sino también tiene que ver con el nivel de riesgo que se le ha asignado, ¿sí?, con el volumen operado, con la trazabilidad que ha tenido durante un determinado periodo de tiempo dentro de la entidad. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta no solamente es estas características del cliente al momento de perfilarlo transaccionalmente, un proveedor de servicios de activos virtuales, sino también las características del servicio, ¿sí?, y de las operaciones que permite un proveedor de servicios de activos virtuales al momento de determinar lo que se conoce como una conducta operacional habitual dentro de lo que es la cartera de clientes, ¿sí? En cuanto al monitoreo de la operatoria, se trata de establecer reglas automáticas que valoran, ¿sí?, la conducta operacional habitual para determinar aquello que representa un desvío o una inusualidad. Los sistemas de monitoreo de un proveedor de servicios de activos virtuales van a tener características muy diferentes a un sistema de monitoreo de un sujeto obligado del sistema financiero tradicional. Lo importante es que cualquier sistema de monitoreo que se establezca tenga en consideración no solamente lo que es la conducta operacional habitual del cliente para determinar lo que implica una inusualidad, sino también que considere, ¿sí?, la trazabilidad del activo virtual, ¿sí?
Esto es lo importante cuando hablamos de lo que es un sistema de monitoreo para un proveedor de servicios de activos virtuales. Que este sistema de monitoreo considere la conducta operacional del cliente, pero también la trazabilidad de los activos, ¿sí? Para entender su origen, ¿sí? Y el destino de los mismos, porque esto también puede implicar una inusualidad. Algo a tener en cuenta, sí, que es un requisito obligatorio de la norma, de la resolución 49, es la información de las transferencias de activos virtuales que puedan efectuarse. ¿Qué quiere decir con esto? La norma pide que se identifique para que una operación pueda cursarse, ¿sí? Al originante y beneficiario de dicha operación de activos virtuales. Esto es un requisito, es un artículo contemplado de forma tácita en la norma, y es más, establece la propia norma de que si no se puede identificar al originante o al beneficiario de la operación, la misma no puede ser cursada, ¿sí? Acá hacemos referencia con los depósitos en efectivo. La norma solicita que si el fondeo de las operaciones permite efectuarse a través de efectivo, se identifiquen y se tengan ciertos recaudos que hacen a la debida diligencia reforzada y al monitoreo reforzado de dichas operaciones, dado el riesgo que implica la utilización de efectivo. Algo a tener en consideración en cuanto al sistema de monitoreo es que al momento de establecer las reglas se contemplen las circunstancias enunciadas como inusuales dentro de la regulación. La regulación establece un listado de circunstancias a ser consideradas al momento de establecer las reglas como conductas inusuales o desvío de la conducta operacional habitual. Además de el monitoreo y el perfilado transaccional, una vez identificada una conducta que se desvíe de la habitualidad, la trazabilidad del cliente, deberá ser analizada y tratada por el oficial de cumplimiento o por el equipo del oficial de cumplimiento que lo asiste, y si ese desvío, esa inusualidad no puede ser justificada dentro de un marco de razonabilidad, deberá ser reportada a la unidad de información financiera. Es decir, es acá donde se cumple el deber de informar al organismo de contralor operaciones que sean factibles de ser consideradas sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. A tener en consideración es que los plazos para el tratamiento han sido disminuidos, ¿sí? Los sujetos obligados tienen un plazo de 90 días desde la fecha de operación para analizarla, tratarla y reportarla, y una vez tomada la decisión de reporte, tienen un plazo de 24 horas dentro del marco de esos 90 días para efectuar el reporte al organismo de contralor. Además del reporte de operaciones sospechosas, existen regímenes informativos que los proveedores de servicios de activos virtuales deberán cumplir y que tienen que ver no solamente con las operaciones, sino también con su cartera de cliente frente al organismo de contralor, ¿sí? Esto hace a los 4 pilares que conforman la resolución 49 y las obligaciones que cada uno de sus pilares contemplan. Si le parece, vamos a dejar de compartir para ver contestar las preguntas. Con respecto a qué bases, a la pregunta de qué bases deberían ser consideradas para lo que es la definición de un perfil transaccional, no existe un mecanismo que el regulador establece como adecuado o correcto a seguir. Lo que existen son parámetros a tener en cuenta para establecer la conducta operacional habitual del cliente. Y tiene que ver con esto, con el conocimiento de la información que tengo económica, financiera, patrimonial e impositiva del cliente, con el volumen que ha operado mediante un determinado periodo de tiempo en la entidad, con la característica de esas operaciones, ¿sí? Con el nivel de riesgo que le asigno. A partir de esas variables, uno determina un mecanismo que hace a lo que se conoce como conducta operacional habitual o perfil transaccional del cliente, y eso tiene que ser actualizado durante la relación comercial. En el caso de las entidades financieras que tienen como clientes proveedores de servicios de activos virtuales, acá empieza a aplicar lo que se conoce dentro de lo que son los lineamientos de clientes sujetos obligados, como el principio de debida diligencia del cliente de mi cliente, si no solamente conozco las características del proveedor de servicios de activos virtuales como cliente, sino que también tengo que tener conocimiento del sistema de prevención que ese proveedor de servicios de activos virtuales tiene, tener constancia de que esté registrado, no solamente a la UIF, frente a la UIF, sino también frente a la CNB, y tener un conocimiento dentro de las posibilidades y el marco de los lineamientos de la resolución de cómo monitoriza las operaciones de sus propios clientes, ¿sí?
Sí, para ser revisor externo de un proveedor de servicios de activos virtuales, actualmente, en cuanto a requisitos, aplica la misma resolución que para el resto de los sujetos obligados, que es la resolución 67 del 2017. Algo a tener en consideración respecto a esto, el organismo de Contralor ha dejado en claro que está evaluando la posibilidad de hacer modificaciones al alcance y la estructura del informe del revisor externo independiente, porque el alcance del contenido y el contenido a ser evaluado por el revisor externo independiente está abocado a entidades financieras tradicionales, sujetos obligados actualmente. Entonces, el propio regulador ha establecido que seguramente considera alguna modificación sobre la regulación de revisores externos independientes, pero actualmente es la 67 del 2017 y es aplicable a todos los sujetos obligados. Hay herramientas... Perdóname, Agus, vale una aclaración ahí. No obstante, la normativa del revisor externo independiente pueda ser modificada o adecuada por parte de la UIF. Lo que marca un poco acá la hoja de ruta de las cuestiones a revisar es la normativa. Y la normativa que la UIF emite, la 49, para los PESAB, es una normativa con un alcance muy amplio. Entonces, difícilmente la UIF el día de mañana diga que el revisor externo independiente vaya a tener una revisión limitada de los aspectos involucrados en la norma, ¿sí? Así que acá, digo, me parece que es muy importante tener en claro dos cosas. Primero que la primera revisión externa independiente de las PESAB se debe entregar ante la UIF el 31 de agosto del año que viene. ¿Sí? Y no es tan simple un ejercicio de esta naturaleza. Una PESAB que no tiene una historia de cumplimiento de una normativa de esta naturaleza, de alguna manera tener una revisión con este alcance hoy puede ser bastante complicada. Y no nos olvidemos que las revisiones deben ser, conllevan una calificación de la efectividad del sistema, si en adecuado con necesidad de mejoras o en inadecuado. Y otro tema importante que Agus puso bastante el ojo sobre esto, está relacionado con la necesidad de hacer un ejercicio de autoevaluación de riesgos, ¿sí? Hay que armar una matriz de riesgo entidad, hay que determinar los cuatro factores de riesgo mínimos, cómo los voy a ponderar, debo hacer una declaración de tolerancia, pero lo más importante de todo esto es que esto también hay que entregarlo ante la UIF. Y esto, el primer ejercicio de autoevaluación se debe entregar el 30 de abril del 2025. Y no es un ejercicio simple, ¿sí? Es un ejercicio bastante complicado, donde hay que, de alguna manera, ponderar todos estos riesgos y armar una declaración de tolerancia. Digamos, estos son dos grandes, complemento un poco lo que venís diciendo, Agus, dos grandes hechos, hitos, que los PESAB van a tener que cumplimentar ante la UIF el día de mañana como entregables concretos, ¿sí? Sí, Perdóname, totalmente. Agus. No, por favor, totalmente de acuerdo con lo que establecía Zenón. Recuerden que hay dentro del sistema de prevención, si bien todos son obligaciones a cumplir, hay elementos que son esenciales, como decía Zenón, la autoevaluación de riesgo, la revisión externa independiente, el control interno de los diferentes ciclos que hacen al programa de prevención, todo lo que hace al onboarding digital y al monitoreo, son pilares esenciales del programa y así son tomados también por parte del regulador. Si existen herramientas que permiten la trazabilidad de un activo virtual, sí existen. Tienen que ver con software que son conocidos en el mercado. Tengan en cuenta que estas herramientas deberán ser complementadas y combinadas y vinculadas, sí, con el monitoreo de la conducta operacional habitual del cliente. ¿Sí? Una cosa es la conducta operacional habitual del cliente y otra es la trazabilidad del activo. Ambos deben ser monitoreados en este tipo de entidades. Depende mucho de las características de la entidad, cuál de estas herramientas desea seleccionar. Lo importante a seleccionarlas tiene que ver que seleccionen herramientas que puedan ser customizadas a las características, los productos, servicios, zonas geográficas donde operen, ¿sí? El proveedor de servicios de activos virtuales, ¿sí? Respecto a lo que se conoce como travel route o
regla de viaje en español, sí, tanto la normativa como tanto la normativa como incluso los estándares del GAFI determinan que al momento de implementarla se siga las características y lineamientos internacionales en la materia. Es decir, que la resolución 49 sobre la Travel Rule lo único que establece es la identificación del originante y beneficiario, además de continuar con la aplicación de los estándares internacionales. Y da cierto margen de maniobra en este caso, no especifica cómo implementarlo porque lo deja, sí, en virtud de los estándares internacionales. Respecto a los regímenes informativos, sí, exactamente como ustedes los dicen, la UIF va a sacar instructivos de cómo llevar adelante la presentación de los regímenes informativos, como ha hecho con otros sujetos obligados. Esto también puede ser, dichos instructivos, así como también tablas y demás, a ser consideradas como modelos, pueden descargarlos de la página de la UIF en el apartado de regímenes informativos, ¿sí? Es cierto que muchos proveedores de servicios de activos virtuales se han autorregulado previo a la resolución, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con las relaciones que han establecido con otros sujetos obligados al sistema financiero previo a ellos ser sujetos obligados. Entonces, muchos ya tienen una estructura, a veces más con un enfoque para la prevención del fraude que para la prevención del lavado de activos, pero han ido desarrollando una estructura de control y algunos están más maduros frente a lo que es la obligación de establecer un sistema de prevención que otros, ¿sí? Y creo que la última tiene que ver con la segmentación de riesgo por tipo de alertas. Eso, para que lo tengan en cuenta, cuando salió la disminución de los plazos para el tratamiento, que es aplicable, para el tratamiento de las alertas, que es aplicable a todos los sujetos obligados, incluso a los proveedores de servicios de activos virtuales, dentro de la comunicación que es posterior a la resolución 56, donde se establece una prórroga, se estableció un mecanismo de aplicación si se tiene segmentado el set de alertas por riesgo de tipología. Eso no lo van a encontrar en ninguna resolución, ni siquiera en la resolución 56, porque es una aclaración que efectúa el regulador en la comunicación masiva donde establece la prórroga, ¿sí? Creo que estamos, ¿no? Con más o menos Zenón, en quería cuanto a hacer preguntas. una reflexión. Estamos medio con el Sí, tiempo. Creo que estamos con las preguntas, así estamos como para ya hacer muy, muy en el borde del tiempo, un poco respeto a toda la gente. Si quieren, a ver, dos o tres conclusiones, ¿sí? Eh, la primera conclusión es, para un PESAB, esto no es un tema de registro, esto no es un tema de saco una licencia, me inscribo en la CNB o en la UIF. Esto tiene un alcance mucho mayor, ¿sí? Seguramente muchos PESAB no estén acostumbrados a convivir con este tipo de normativas, pero bueno, por cuestiones muchas veces de orden exógeno, en este caso de lo que, en el caso de Argentina, de la evaluación que estamos teniendo frente al GAFI, hizo que esto se diera muy de la noche a la mañana. Y realmente, a mi juicio, me parece que eh, nada, es un marco regulatorio que se sancionó de un día para el otro y se reglamentó en gran parte de un día para el otro, cambiándole la realidad a los PESAB en forma importante, ¿sí? Por un lado, porque la ley no solamente fija, digamos, adicionalmente las cuestiones de prevención del lavado de activos, lo fija en el ámbito de regulación de un organismo específico que es la CNB, donde los va a tener que regular en distintas materias, como dijimos antes, que todavía esas regulaciones no aparecieron. Y en lo que hace a la UIF, digamos, el hecho de ser sujeto obligado no es una cuestión menor, no es una cuestión sencilla. Digamos, con simplemente una mención rápida de los temas centrales que hizo Agustín en la norma hoy, digamos, y con la contingencia potencial que existe por el incumplimiento de estas normas, es una cuestión que requiere un abordaje y un tratamiento, les diría, de casi inmediato, ¿sí? Producto de que, volvemos a lo mismo, posiblemente haya PESAB que tiene estructuras muy chicas, que puedan estar autorreguladas y que tengan procedimiento de control interno,
pero que no están acostumbradas quizás a hacer un ejercicio de autoevaluación que debe ser entregado ante la UIF, o recibir la revisión externa independiente de profesionales que hacen una verificación en un todo de la organización y que la tienen que calificar. Con estructuras de auditoría interna, como dijimos recién, quizás muy chicas. Acá vale la aclaración que siempre el control interno de la auditoría interna va a ser responsabilidad del PESAB, más allá que esa función se podría tercerizar, ¿sí? Pero es responsabilidad del PESAB. Y por otro lado, me parece que acá es importante que no solamente este nuevo marco regulatorio y marco legal sea atendido por las PESAB en forma directa, sino que también con todo el entorno que interactúa con las PESAB, ¿sí? Primero, por un lado, con las entidades financieras que hoy tienen relación comercial con las PESAB, porque ya están de alguna manera interactuando con actores que son sujetos obligados y que tienen que cumplimentar determinadas normas. Yo vi ahí varias veces preguntas respecto de la vigencia de la norma, y la vigencia de la norma en realidad es inmediata a partir de su publicación. Sí, más allá de que después el criterio institucional pueda decir que hay un tiempo lógico para poder implementar una norma de esta naturaleza que es realmente muy complicada, mucho más compleja de lo que quizás uno se imagina, y sobre todo en lo que hace a la implementación de un buen sistema de monitoreo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Acá me da la impresión que las entidades financieras que tienen relación comercial con ciertas PESAB que hoy ya son sujetos obligados y tienen que cumplimentar todas estas normas, también debieran o aconsejamos que apliquen políticas de debida diligencia reforzada sobre esos actores al momento de establecer relaciones comerciales. Y por último, aquellas entidades financieras o PSPs que el día de mañana decidan comercializar u ofrecer este tipo de servicios de activos virtuales a su clientela. Digo que esto seguramente es lo que se viene, que sería razonable, producto que ya estamos hablando de un activo que está estrictamente regulada y tiene un organismo de aplicación específico. Entonces, todo indicaría a que la política institucional va hacia eso. En síntesis, nada, nos da la impresión que, a ver, cuando volvimos a lo mismo, ¿no? Cuando dijimos recién, cuando dijimos de hacer esta reunión abierta, nos pareció interesante producto de la contundencia y el alcance que tienen estas nuevas normas sobre un único actor. Sobre un único actor que, vuelvo a repetir, quizás no está tan acostumbrado a convivir con esto. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven las normas sobre las PCP y los proveedores no financieros de crédito, que también son sujetos obligados, la UIF aún no las ha emitido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno de los grandes riesgos es que una norma muy exigente pueda de alguna manera afectar a todo un proceso de inclusión financiera que se ha generado en los últimos años a partir de estas estructuras, y entonces hay resguardo y hay mucha prudencia para ver cómo se va a implementar una normativa de esta naturaleza. Pero en el caso de las PESAB ya la emitió, y sobre todo porque hay una fuerte mirada internacional sobre este tema, ¿sí? No es casualidad, reitero, que a partir del 2019 el GAFI se haya ocupado de esto. La pregunta es por qué no se ocupó el PNUD, por ejemplo, para decir un organismo internacional, y sí fue el GAFI, ¿sí? Entonces me parece que, nada, el desafío es importante. Para nosotros, obviamente, como profesionales también es muy importante, porque es un universo que uno va conociendo de a poco, y son actores a los cuales obviamente que hay que acompañar, y me parece que es saludable que entre todos podamos generar una cultura de cumplimiento para que este tipo de instrumentos, este tipo de activos generen beneficios para la economía y para nuestro sistema transaccional y para nuestro mercado de capitales y nuestro sistema de inversiones, y que no sean de alguna manera mal utilizados, generando maleficios otorgando beneficios al mundo del delito. Esta es un poco la conclusión de esto, ¿no? Para lo cual, obviamente, hay que ponerse a trabajar bastante, ¿sí? Así que bueno, siendo las 12:01, en honor al horario, no sé si alguien quiere hacer un comentario a pantalla abierta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Eh, Igualmente, obviamente, estamos
estamos en contacto, digamos, vía mail, cualquier comentario, pregunta que nos quieran hacer, tienen nuestro contacto, estamos en contacto vía LinkedIn también, así que, bueno, espero que haya sido de utilidad y me alegro realmente la buena concurrencia que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Así que, bueno, gente, ahí hay una mano levantada. Mariano, ¿querés decir algo? Agradecerles, la verdad que muy buena la introducción, muy buena la oratoria y muy buena la exponencia. Bueno, mil gracias, Mariano. Muy gentil, ¿eh? Por Gracias. favor. Buenas tardes. Buena Muchísimas gente, gracias. gran saludo. Zenón, antes de finalizar, para que sepan, va a estar, la grabación va a estar a disposición en el canal de YouTube de Fides a la brevedad, y recuerden que le vamos a remitir también el certificado por la asistencia. Bueno, muchas gracias, gente, ¿eh? Muchas gracias por la participación. Estamos en contacto. Hasta luego. Saludos.